Porque su respuesta es: yo ya les he dicho qué es lo que quiero que hagan. Ya se los he declarado. No obstante, pues a través del profeta Miqueas, el Señor les especifica cuáles son sus requerimientos. ¿Qué es eso que él quería que su pueblo hiciera? Por consiguiente, mis hermanos, amigos, en esta mañana veremos cuáles son las tres demandas de Dios. En primer lugar, veamos que Dios demanda que practiquemos su justicia. Cuando uno va a Sincelejo o a Mangue, uno nota que muchos mototaxis le temen más a un retén de tránsito que al peligro real de cometer un accidente. Ellos saben que andan sin papeles al día y que están en falta. ¿Y qué pasa comúnmente en la calle cuando los detienen? Cuando el tránsito le dice a uno de estos mototaxis que no tienen los papeles al día. Pues ellos intentan arreglar la situación dando un billete por debajo de la manga para evitar la sanción. Esta suele ser la manera en cómo ellos quieren resolver la situación. Pues las élites de Jerusalén, en tiempos de Miqueas, intentaban hacer exactamente lo mismo. Pues ellos sabían que estaban violando la ley de Dios porque estaban oprimiendo a los vulnerables. Pero llegaban al templo cuando era el momento y ofrecían carneros y ofrendas costosas, como si pudieran sobornar al juez del universo para que mirara hacia otro lado y no viera las injusticias que estaban cometiendo. Pero Dios no acepta sacrificios con tintes de soborno. Él no quiere que compremos su favor, sino que Él demanda que vivamos con rectitud y que practiquemos su justicia. En este punto quiero que tengamos presente el tipo de demanda que Dios está haciendo de su pueblo. Porque como hemos dicho, este pasaje pinta un escenario de un juicio. Dios está llamando a un juicio a esta población y está demandando, Él les está diciendo: estos son los cargos que tengo contra ustedes. Él está condenando a las élites de Jerusalén. Y la justificación que estos han presentado delante del Señor es la siguiente: Señor, dinos qué quieres para aplacar tu ira, porque ya te hemos presentado corderos, te hemos presentado ofrendas engordadas, incluso te hemos puesto delante a nuestros hijos, pero parece que nada satisface tu justicia. Ellos creían que todas estas acciones podían satisfacer la justicia que Dios estaba requiriendo en sus vidas. Así que estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto porque cumplían las leyes ceremoniales. Pero por la primera demanda notamos que, aunque hacían todo eso, su relación con Dios era una relación falsa, porque no se veía reflejada en sus acciones, porque estas eran obras justas. En otras palabras, esta primera demanda no significa más que hacer lo correcto. Dios estaba demandando de este pueblo que hiciera lo que era correcto delante de sus ojos. Y escuchar de parte del profeta que debían practicar la justicia era algo que ellos ya conocían. O sea, no era algo nuevo lo que Dios les estaba demandando. Porque como buenos judíos, ellos sabían que debían vivir bajo los mandamientos de Dios. Sin embargo, esta demanda en este pasaje no está hablando en el nivel de conocimiento, porque ellos ya sabían que debían vivir rectamente, sino que trataba de que ellos practicaran verdaderamente la justicia de Dios. Así que aquí específicamente el practicar la justicia era una demanda hacia este pueblo que requería que ellos fueran justos con los pobres, porque en últimas las riquezas que ellos habían obtenido y de la cual se gozaban eran riquezas que llegaron por el resultado de engaños hacia los oprimidos. Ellos habían acumulado riquezas a través de pesas y de medidas falsas. Y esto lo sabemos
si nos damos a la tarea de leer el capítulo o el libro completo en el cual nosotros estamos ubicados, en donde estas denuncias son claras. Estas personas estaban abusando, ellos estaban oprimiendo y estaban aprovechándose de los más vulnerables, pero aún así, ellos eran muy fieles para con sus ritos y con sus ceremonias y sus sacrificios. Por esto, ellos creían que estaban triunfando. Ellos creían que estaban en el lugar más alto de espiritualidad porque, bueno, al final y al cabo estaban cumpliendo con todos los requerimientos espirituales de ese momento. Además tenían riquezas, estabilidad, todo estaba marchando bien, pero habían olvidado que Dios no estaba solamente en el templo de Jerusalén, sino que al Dios al que le estaban presentando ofrendas, estaba observando cada una de sus acciones. Por eso, la demanda de Dios era que sus acciones fueran más allá de los sacrificios que hacían. Porque de nada les servía ser fieles, ofrecer los mejores sacrificios, si al final sus vidas no eran rectas, si sus corazones estaban dominados por la codicia y el egoísmo que los había llevado a cometer tales fraudes ante los pobres. Lo irónico de esta situación es que aparentemente ellos tenían una buena relación con Dios. Pues claro, si uno mide todos los holocaustos y ofrendas que presentaban, pero su relación con su prójimo no era la mejor. De hecho, pues ya hemos enfatizado de que estos hombres básicamente se habían enriquecido robando al pueblo. En nuestros días, afortunadamente no debemos ofrecer sacrificios, pues ya sabemos que Cristo ha ofrecido el mejor de los sacrificios en la cruz. Sin embargo, pareciera que nuestra vida de piedad fuera pequeños sacrificios o pequeños holocaustos que le presentamos al Señor. Como si le dijéramos a Dios, Dios, ya hice esto, ya oré, ya ayuné, ya vigilé, ya hice todas estas cosas. Aquí está mi corderito para que lo tengas en cuenta. Pareciera que hiciéramos en nuestra vida de piedad algo como eso, como un pequeño holocausto. Y a veces convertimos nuestra relación con Dios en un acto meramente religioso y con una motivación completamente alejada, que al final nos estorba a nuestra oración y termina revelando lo que en verdad hay en nuestro corazón. Y esto es muy sencillo que ocurra en nosotros, que creamos que porque asistimos a la iglesia, porque hacemos una u otra cosa, ya estamos cumpliendo, ya estamos haciendo lo que Dios demanda. Pero sin darnos cuenta, esto se convierte en sacrificios que Dios termina aborreciendo. Porque, aunque hagamos todo eso, el verdadero interés del Señor está en la rectitud del corazón. Así que mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Podemos hacer una u otra cosa, pero el Señor está viendo nuestros corazones. Él siempre, siempre nos está viendo. Él está en todas partes, en todo lugar. Cuando nadie nos ve, Él sí nos está viendo. Y ahora no crea que Dios lo está haciendo, nos está observando solo para hacernos ver faltas como si fuera un vigilante que está viendo lo mal que estamos haciendo. No, sino que Él lo hace porque Él conoce quiénes somos en primer lugar, pero también sabe que nuestras obras no son las más justas que digamos. Que incluso llegamos a su templo después de una semana en la que le hemos fallado de múltiples formas. Así que no podríamos decirle a Dios, mira, Señor, hoy vine a tu casa, hoy estoy aquí en tu iglesia adorándote. Mira este pequeño cordero que te presento. Porque el Señor conoce todas nuestras acciones durante toda la semana. Él sabe cada una de las faltas que hemos cometido. Así que no podríamos venir aquí tratando de tapar con el sol con un dedo. No, definitivamente no hay manera de engañar a Dios. Él sabe quiénes somos. Él observa
Él nos observa porque somos suyos, porque somos sus pueblos, pero también porque Él es un Dios recto, que ama la justicia y que desea que su pueblo camine en rectitud. Él desea que lleguemos a este lugar reconociendo quiénes somos, no aparentando una vida de piedad que al final y al cabo es falsa, sino que nuestra semana, nuestro día a día sea un caminar en rectitud, que demuestre que de verdad en nuestro corazón anhelamos ser justos. Ahora bien, pasemos a la segunda demanda que Dios le quiere en su pueblo. Dios demanda que amemos la misericordia, y esto lo encontramos en el ritmo más amplio. Pues mis hermanos, en los tiempos del Mesías, un hombre rico se le acercó al Señor Jesús con una gran incógnita. Él gozaba que cumplía la ley de Dios. Sin embargo, quería saber qué tenía que hacer para ganar la vida eterna. Así que él aprovechó el momento y le preguntó al maestro lo siguiente: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, al ver que este hombre ostentaba de haber cumplido con los mandamientos, le da una orden aparentemente sencilla. Él le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. De inmediato, algo cambió en aquel joven. Esta orden hizo que el gozo de su corazón se transformara en una aflicción que produjo que se fuera pero corriendo de ese lugar. Él fue buscando cuál era la pócima, la clave para alcanzar la vida eterna, pero al enterarse de que debía vender todos sus bienes y debía dárselos a los pobres, de repente todo cambió. Su corazón se marchitó y se fue, porque aparentemente pues esta no era la respuesta que él estaba esperando. Quizás él esperaba que Jesús le dijera: bueno, pues ya tú cumpliste los mandamientos, ya más bien espera el día de tu muerte porque ya tienes el cielo ganado. Quizás era lo que él deseaba escuchar, pero la respuesta del Señor fue totalmente distinta. Y mis hermanos, este hombre ejemplifica de una manera bien sencilla lo que está pasando en Miqueas capítulo 6, versículo 11. Porque estas personas estaban convencidas de que estaban cumpliendo la ley de Dios de pe a pa. Sin embargo, la denuncia de Dios en este pasaje demuestra todo lo contrario. A pesar de que ellos creían que todas sus ofrendas, que cumplir la ley a su manera ya les estaba garantizando el favor de Dios, fue necesaria esta disertación para que entendieran que todos sus sacrificios eran vanos y que lo que el Señor demandaba de ellos era que amara la misericordia. Y para un judío, amar la misericordia no era solamente salir a la calle y hacer buenas acciones como dar limosnas, compartir bienes, entre otras cosas, sino que al escuchar esta demanda de Dios, Él estaba requiriendo que su pueblo tuviera una disposición interna de bondad. Porque si se tratara solo de hacer actos misericordiosos, seguramente ellos iban a volver estas acciones en aseguranzas, como lo fueron los sacrificios y ofrendas en ese momento. Por ello, al escuchar que Dios demanda que amen la misericordia, debían rebobinar y recordar en primer lugar la misericordia que Dios había hecho hacia ellos mismos. Pues la palabra usada por el profeta en este pasaje hace alusión a un amor que es profundo, a un amor que es leal, que es fiel. Y ese ya lo habían recibido inicialmente de Dios, quien en muchas ocasiones mostró su misericordia a su pueblo. Pues cuando empezamos a leer el capítulo 8, nos damos cuenta de que hay todo un prólogo.
El profeta está diciendo qué es lo que Dios ya ha hecho por ellos. Él les está mostrando cuán grande ha sido la misericordia y la bondad de Dios hacia ellos. Pero aún así sus corazones parecen olvidarle, porque sus acciones no eran para nada misericordiosas. De ese mismo modo, ellos debían hacer de las obras de bondad no una obligación. Ellos no debían ayudar a los pobres porque Dios les estaba mandando, no, sino que debían hacerlo porque les naciera, porque en ellos fluía esta misericordia, este amor, esta compasión hacia los más necesitados. Ellos debían tener deleite, gozo en ayudar a los demás. Debían hacer un deseo de compadecerse por los más vulnerables. Aún más, cuando ellos habían ofrecido muchos sacrificios, pero habían amado muy poco a su propio. Imagínense ustedes eso. Creer que los sacrificios lo son todo, pero pues no amar al prójimo. Parece una contradicción. Pues las riquezas que habían logrado a base de injusticias se habían convertido en el verdadero Dios de su corazón. El dinero se había entonado en su corazón como el Dios al que ellos en verdad adoraban. Y este les impedía que fueran bondadosos con los pobres, con aquellos que no eran de su propio estatus. Pues ellos se creían la última Coca-Cola del desierto por todas sus riquezas. Pero su corazón era una casa vacía, una casa paupérrima, porque en ellos no había amor ni compasión hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los más menesterosos. Así que Dios solo estaba pidiendo de su pueblo que fueran compasivos, que no se hicieran los ciegos frente a las situaciones que vivían estas familias y que no solo sus corazones fueran conmovidos, sino que pudieran ser bondadosos y generosos de verdad. Aquellos que buscan la justicia de Dios saben que Dios se preocupa por el cuidado de los pobres, de los extranjeros, de las viudas, de los enfermos. Estas personas lo sabían muy bien. Dios no es ajeno a aquellos que son indefensos. Por eso, esta segunda demanda es un llamado a buscar la justicia social, pero no la justicia social que nos vende el mundo, que saca a Dios de la ecuación. No, sino una justicia en la que Dios es el pilar principal, porque Dios es el más interesado en ayudar a aquellos que lo necesitan. Ellos debían buscar esta justicia porque ellos debían, pues, ser generosos por las riquezas que el mismo Señor les había entregado, a pesar de que habían logrado a través de manera injusta. Así que ellos debían tener este deseo de dar una mano a aquellos que lo estaban necesitando en ese momento. Además, tener compasión en acciones llanas significaba dejar de robar a los pobres, porque eran sus propias acciones las que estaban incorporando las condiciones de los marginados de este pueblo. Así que lo que Dios, también en otras palabras, estaba demandando era que ellos dejaran de robar, que ellos dejaran de enriquecerse en manos de las pesas falsas y de las medidas falsas que estaban colocando al pueblo, porque de esta manera estaban haciendo que el pueblo fuera cada vez más en ruina. Así que ellos pedían dejar de robar para empezar a ser generosos, para empezar a amar a su prójimo, pero también para empezar a ser justos. Y bueno, esta demanda, mis hermanos, no era solamente para estos hombres, sino que hoy, como iglesia, Dios demanda en nosotros que amemos la misericordia.
porque esta es una característica que debe distinguir a aquel que dice creer en Dios. Pues bien sabemos lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Qué contradicción es esta que digamos amar a Dios, que no lo vemos, pero a nuestro prójimo que lo vemos a diario, casi que cada semana, no lo amamos, lo aborrecemos? Esto es de verdad contradictorio. Así que como creyentes no podemos andar en este mundo sin impactar con la bondad de alguna forma, porque esta es también una buena forma de ser luz en medio de este mundo. Pero esto implica más que dinero, porque seguramente debemos estar pensando como, bueno, pero si yo también soy pobre, ¿de qué voy a darle a aquel que está en la misma condición de Dios? Porque es verdad, el dinero suele ser un obstáculo para ayudar cuando nosotros quisiéramos. Pero la misericordia implica más allá de adquisición monetaria. Implica una disposición interna del corazón para dar, para ayudar, para ofrecer de alguna manera a aquellos que se encuentran en vulnerabilidad. Quizás nosotros no somos millonarios, pero algo tenemos para dar a aquellos que no tienen. Algo tenemos que ofrecer a aquellos que lo están necesitando. Por lo menos nuestras oraciones debemos levantar por aquellos que sabemos que no están pasando bien. No podemos hacernos los ciegos sabiendo que hay un hermano, que hay un vecino, que hay un conocido que no la está pasando bien. Otra de las maneras en cómo amamos la misericordia es dejando de mirar para adentro y empezar a mirar alrededor nuestro. Generalmente vivimos el día a día preocupados por nosotros mismos. Venimos y salimos una y otra vez de nuestra iglesia, pero no miramos al lado. No nos preocupamos porque quizás nos están pasando una buena temporada. Y es ahí que como iglesia debemos procurar actuar con misericordia. Pero para eso debe haber en nosotros unidad. Deberíamos conocernos unos a otros, de tal forma que pudiéramos ser capaces de identificar, de reconocer cuando haya un hermano que no está pasando por un buen momento. Debería haber tal unidad que no sería raro preguntar a nuestro hermano por cómo está la situación en nuestra casa, sino que como somos familia en Cristo, estas preguntas deberían ser tan comunes que, mejor dicho, nosotros pudiéramos preocuparnos, sentir la preocupación, el dolor de nuestro hermano cuando no la está pasando bien. Pero a veces venimos a nuestra iglesia y salimos con las mismas, huyendo, corriendo, y no nos damos la oportunidad de conocer a quien está a nuestro lado. Incluso no nos damos nosotros mismos la oportunidad de ver, de evidenciar ese amor genuino que Dios espera que haya dentro de su iglesia. Así que, mis hermanos, el Señor espera que nosotros amemos la misericordia, pero para amar la misericordia debemos amar a nuestros prójimos, debemos conocerles, debemos, por lo menos, no saber su vida, tampoco hasta ese punto, pero deberíamos ser tan sensibles unos con otros, al punto de que si hay alguien que no lo está pasando bien, podamos preocuparnos, mover fichas, orar, hacer algo para que esa persona por lo menos sienta que Dios no lo ha abandonado y que como iglesia estamos presentes en medio de esa situación. Así que nosotros pudiéramos estar haciendo bien congregándonos, orar piadosamente. Se refiere con la lectura de la palabra, pero si no manifestamos ese amor de Dios hacia los demás, quizás necesitamos la injerencia de Dios para recordar que Él demanda en nosotros que amemos la misericordia.
No los términos, mis hermanos, la indiferencia es todo lo contrario a la misericordia. La indiferencia es un acto de crueldad que revela que lo único que nos interesa es estar bien con nosotros mismos y no con Dios. Así que hasta este punto hemos escuchado dos de las tres demandas de Dios. Primero, creímos que Dios demanda que practiquemos la justicia. Segundo, vimos que Dios demanda que amemos la misericordia. Así que en tercer lugar, mis hermanos, Dios demanda que andemos con humildad. La esencia de esta tercera demanda apunta a algo más que acciones. Si detallamos las dos primeras, veremos que hay una acción concreta que los israelitas deben hacer. Ellos deben hacer lo justo y tener compasión con los pobres. Pero esta última apunta a algo que sobrepasa las acciones inmorales. Y este es el fundamento de las dos demandas anteriores. Porque lo que Dios está demandando es que estos hombres derriben el ídolo que se ha posicionado en sus corazones, que este ídolo que no los deja caminar de manera humilde, para que entonces permitan que Dios se establezca en sus corazones como el verdadero Dios. Y para esto ellos debían humillarse. Es por eso que el Señor les está diciendo, derriben ese ídolo que han dejado posicionar en su corazón por tanto tiempo. Derriben ese egoísmo, esa soberbia, porque lo único que ha logrado es apartarlos de mí. Así que ahora humíllense ante mí, porque yo soy el verdadero Dios al que ustedes deberían humillar sus corazones. Así que cuando en Miqueas encontramos la demanda a caminar con humildad delante de Dios, uno debe imaginarse el estado en que estas personas se encontraban. El dinero, sus ritos, sus abusos se habían convertido en su propia seguridad. Estos que en capítulos anteriores declaraban su confianza en Dios porque Dios habitaba en su templo, ahora, al parecer, reciben un balde de agua fría a recibir semejante mandato. Ellos estaban seguros de que Dios estaba con ellos porque cada vez que podían iban al templo y presentaban sus sacrificios, pero de nada les servía porque Dios estaba lejos de ellos, porque sus corazones se habían apartado de Él. Por eso es un balde de agua fría recibir este mandato de Dios diciéndoles, humíllense, anden en humildad, porque aunque ustedes crean que están siendo humildes, no lo están haciendo. Este es el mandato de Dios hacia esa nación, hacia estos hombres y mujeres que con sus riquezas creían que estaban en la cúspide de la espiritualidad, pero no. Ahora, profundicemos un poco más lo que significa caminar humildemente ante Dios. Vayamos al Salmo 138:6. Leamos lo que dice el salmista. El Salmo 138, versículo 6. El salmista dice lo siguiente. Salmo 138:6. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la mente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Al leer este pasaje podemos notar dos cosas. Primero, Dios tiene el cuidado de los humildes. Él camina cerca a ellos, los tiene en consideración. Segundo, Dios mantiene alejado a los orgullosos. De manera simple, este pasaje nos muestra el contraste de andar en humildad y de andar en el orgullo. El uno, la consecuencia es que Dios los mantiene alejados, pero en otros es que Dios se acerca a ellos. En otras palabras, mis hermanos,
esta demanda dice implícitamente que este pueblo estaba caminando lejos de Dios. Aunque ofrecían sacrificios, aunque llevaban buenas ofrendas, sus corazones estaban separados de Dios. Entonces, este llamado a la unidad es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a inclinar sus corazones al concepto de Dios y a entender que, aunque tuvieran todas las riquezas del mundo, sus vidas no dependían del dinero, sino que dependían completamente de Dios. Su salvación no provenía de sus bienes materiales. Y digo esto porque en ese momento en el que ocurren los hechos que relatan Miqueas, Judá se encontraba bajo la opresión de los asirios, quienes pedían impuestos y habían hecho de esta nación una naranja de la que exprimía muchos recursos económicos. Y frente a esta amenaza, las élites judías arremetieron contra la población campesina y empezaron a hacer todos estos abusos que este libro denuncia. De hecho, fue tal el abuso que estos tomaron posesión de muchas tierras que Dios había entregado a tribus específicas. En este modus operandi, la élite consolidaba su economía y, por ende, su poder. También llegaron al punto de hacer ceremonias ostentosas para ofrecer sus sacrificios a Dios. Pero finalmente el Señor les hace ver que sus corazones se han alejado de Él. Mis amigos, ¿no les pasa que sus comodidades, que cumplir con los rituales religiosos, que el cumplir con lo mínimo les hace sentir que pudieran hacer algo sin Dios? ¿No sienten a veces que si tuvieran dinero, si estuvieran en una mejor condición económica, todo sería mejor? Serían más felices, estarían más completos, más plenos, porque nada nos faltaría. Pues nosotros, como este pueblo, caemos en la misma tentación. Nuestros logros llenan nuestro orgullo, despojan a Dios de nuestro corazón y nos hacen creer que somos poderosos, que somos superiores. Pero eso es exactamente lo que el Señor está denunciando en este pasaje. Dios desea que entendamos de una vez que Él es el único Dios que existe y el único que debe tomar posición en nuestro corazón. Además, que sea cual sea nuestra condición económica, recordemos que este ha sido el beneplácito de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Como dice Santiago, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Así que, si todo proviene de Dios, ¿qué gloria podríamos llevarnos? ¿No deberíamos más bien inclinar nuestros corazones? ¿No debería llevar a humillarnos aún más? Pero eso también debe llevarnos a examinar nuestras vidas. Porque puede que creamos que Dios está cerca de nosotros. Podemos nosotros creer que estar súper seguros de que Dios nos conoce. Pero puede ser que en realidad lo hayamos desplazado con nuestra religiosidad. Y ese es un peligro del que somos susceptibles al caer. Pensar que caminamos con Dios, o mejor dicho, que Dios camina con nosotros, pero no percibir que Dios hace mucho se ha dejado de nosotros a causa de nuestras acciones. Y ese sí que es un peligro bastante lamentable. ¿No les trae de recuerdo cuando el Señor Jesús dice que muchos echarán demonios, harán milagros y todo lo demás, pero cuando llegue el gran día, el Señor les dirá, desapartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco? Eso es terrible. Creer que nuestras acciones pueden reemplazar o pueden hacer que Dios nos mire de una mejor manera, porque puede que al final el Señor nos diga, apartados de maldad, yo no los conozco. Y que en verdad el Señor nos libre de eso. De esta manera, mis hermanos, hoy hemos visto tres cosas, tres demandas que el Señor pide a su pueblo. Primero, Dios demanda practicar la justicia. Segundo,
Dios demanda amar la misericordia. Y tercero, Dios demanda que actuemos en lo. Es irónico que a pesar de que esta audiencia fue llevada a este juicio, fue demandada por Dios, ellos no cambiaron su forma de vivir. Más adelante viven el exilio como una disciplina impuesta por Dios. Allí, las riquezas de las que se sentían tan orgullosos no sirvieron de mucho. Los babilonios se llevaron todo. Sus bienes fueron arrebatados y su Dios, el dinero, no pudo salvarlos. No pudieron abrazar el dinero y llevárselo consigo a Babilonia porque lastimosamente este era un Dios que no tenía manos, que no tenía pies, que no tenía ojos, ni oídos, ni boca para salvarlos. Ahora, para nosotros es común que al escuchar una advertencia como esta, en un pasaje del Antiguo Testamento, sintamos que no tiene nada que ver con nuestras vidas. Incluso pueden no se siente identificado con esta audiencia de ninguna forma. Sin embargo, hay algo que tenemos en común con estas personas, y es que ni ellos ni nosotros podríamos cumplir las demandas de Dios con nuestras propias fuerzas. Porque erramos en eso, porque nuestros corazones son egoístas y porque solo persiguen sus propias metas, olvidándonos por completo sobre qué es lo único que pide Dios de nosotros. Y hoy hemos visto de manera específica 3 demandas que Dios hace sobre nosotros, pero a lo largo de las escrituras encontramos que siempre han sido las mismas, no son nuevas, no han cambiado. Dios siempre ha pedido de nosotros lo mismo. Dios no nos ha dicho a nosotros que quiere sacrificios, no, Él pide de nosotros obediencia, corazones rendidos a sus pies. ¿No se acuerdan lo que dijo Dios a Saúl? ¿Qué es mejor? ¿En qué se complace Dios? ¿En los muchos sacrificios o en la simple obediencia? Y ya ustedes saben la historia, que evidentemente Dios se complace en la obediencia a su ley. Él desea que nosotros obedezcamos su ley. Pero, ¿por qué Dios no requiere de nuestros sacrificios? Porque el único sacrificio que necesitábamos fue el que hizo Jesucristo en esa cruz. Él era el único digno para ofrecer un sacrificio. Él era el único digno para entregarse a sí mismo como sacrificio puro, sin manchas, sin pecado alguno. Y sobre todo, Él fue justo, Él fue misericordioso y Él fue humilde. Jesucristo se entregó en esa cruz cumpliendo las demandas de Dios. De esa manera solo Él pudo satisfacer su justicia. Es por eso que no necesitamos más sacrificios. No necesitamos entregarle algo a Dios para que nos salve o para que nos miren de una mejor manera. No, no necesitamos hacer o deshacer para ganar su favor, porque Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Pero ahora, si aún así usted quiere hacer un sacrificio, que sea rendir su voluntad a la obediencia del Señor. Porque esto es lo que Él decía, que seamos sacrificios vivos delante de Él, que día a día mueran a sus propios deseos y se presenten santos delante de su Dios. Ese es nuestro deber, depender día a día de la gracia de Dios. Confiar en que Él es suficiente y que mis acciones, aunque parezcan buenas, no pueden salvarme. No pueden empatar los pecados que he cometido, sino que solo el perdón de Dios puede sostenernos. Así que mis hermanos, yo creo que a veces es necesario que el Señor nos llame al juicio, así como a este pueblo, para que recapacitemos y entendamos que nuestras obras no pueden hacernos justos. Y también porque esta injerencia de Dios significa cuánto Él nos ama. El Señor disciplina a los que ama. Y es por eso que Él día a día espera que nosotros atendamos a su juicio con obediencia, con un corazón humilde que reconozca
que necesita completamente de Dios para poder ser salvo. Amén.